Y como siempre hacemos, Raúl, tratamos de mostrar diferentes realidades y vamos a ver el sector PYME, cómo la está pasando en esta situación que describimos con las diferentes noticias, con la cantidad de equipos, con los diferentes datos que van surgiendo de la realidad. Y es por eso que hoy va a charlar con nosotros Gonzalo Echegaray, quien integra la Cámara CEIPA. Él está a cargo de Relaciones Institucionales de la Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines de Neuquén. Y la idea es, bueno, charlar un poquito del presente de las empresas y cómo están haciendo para afrontar esta caída en la facturación. Aquí estamos Raúl Vila en el estudio, Jorgelina Reyente, los saludamos a Gonzalo Echegaray. Bienvenido a Plus Energético. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorgelina. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, igualmente, como siempre, cuando hay buenas nuevas y cuando no son tan buenas, ¿no? Y justamente la pregunta que planteamos para arrancar la charla con vos es esto. ¿Cómo están haciendo las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las empresas que integran la Cámara, para afrontar esta baja de ingresos, de facturación que están manteniendo desde hace meses ya? Sí, a ver, creo que alguna vez, hace algunas semanas, conversamos esto. La verdad es que hay empresas que están teniendo cero facturación, puntualmente las que están más vinculadas a las fases de exploración y perforación en el upstream de la industria. Distinta es la situación de las empresas que están en la fase de producción, que en mayor o menor medida han continuado trabajando. La verdad es que de las primeras hay empresas que han cesado, digamos, casi, te diría totalmente, o sea, en el 80-90% su actividad. En principio, cuando la cuarentena, las restricciones de movilidad parecían que iban a durar 15, 30, 45 días, las empresas cubrieron con flujos de caja, con algo de capital propio que se tenía de disponibilidad. Luego se empezaron a endeudar y hoy ya te diría que hay algunas empresas que a partir de distintas modalidades de acuerdo con los trabajadores han cesado sus actividades y están a la espera de ver qué pasa en el futuro. Claro, claro. Aguantando, diría. Raúl, vos que estás ahí en el estudio. ¿Me escuchás bien? Sí, Raúl, yo sí. Bien. No, porque tenía poco retorno. Gonzalo, hay un tema. Obviamente en todo el mundo hubo una crisis petrolera grande, tal es el hecho que llegó a valer cero o negativo el barril en algún determinado momento y esto impactó en toda la actividad. La baja demanda genera un problema para la reactivación. Esto lamentablemente es así. Por más que pongamos un barril criollo, el problema es un problema de demanda que estamos teniendo a nivel local. Esto, desde el lado de la CEIPA, ¿no ven cómo poder revertir alguna situación, plantear un escenario diferente que no sea únicamente el hidrocarburífero? Nosotros hemos puntualmente y muy en concreto, a partir de esta pandemia, algo que no habíamos hecho previamente, es ponernos en contacto con la agencia de inversiones de la provincia de Neuquén, con distintas oficinas, digamos, mucho trabajo conjunto con el Centro PYME, para ver lo que son los planes y los proyectos de energías renovables. Te diría que también hay una gran cantidad de empresas que en este tan nombrado reinventarse, readaptarse de los últimos meses, han, digamos, virado, si querés, su foco de negocio de lo que era la industria de hidrocarburos a lo que empieza a ser, digamos, el mantenimiento y obra en espacios urbanos. Pero esto tiene que ver con cuáles son las posibilidades y a qué se dedicaban previamente las empresas, ¿no? O sea, empresas que hacen mantenimiento, obra civil, sistemas de refrigeración en la industria y demás. Bueno, o sea, han tratado de mantener algunos niveles mínimos de trabajo, reorientando su foco. Okay. Bien, o sea, estamos de ese universo sobre 100
ponele que empresas pequeñas y medianas, ¿cuántas se han reinventado o han intentado buscar un nicho de mercado que fuera diferente al hidrocarburífero? Ya, yo te diría que, digamos, para hacer el 25% de las empresas está con cero actividad y está pensando en cerrar. Te diría que el 25% reorientó sus inversiones, que el 25% está haciendo el esfuerzo de seguir y el 25%, como te decíamos al principio, está trabajando en fases de la industria que no han tenido la misma caída que las que están directamente vinculadas con etapas de fractura y perforación. Creo que lo podríamos dividir en 4. Está bien. Sobre ese 25, vamos a trabajar sobre el 50% de los que se están reinventando y el otro 25% que quedó afuera del mercado, que lamentablemente quedó afuera del mercado. El tema es, yo sé que han golpeado puertas, pero no quiero decirlo yo. ¿Han recibido, tanto de los representantes del gobierno provincial como del gobierno nacional, ayudas, orientaciones en qué? A ver, primero no estaba incluido en el ATP, o sea, el código 91.000, sí, que para ponerlo en palabras es servicios de apoyo a la industria, las empresas que están inscritas en AFIP como un servicio de apoyo a la industria de hidrocarburos. Con lo cual, la verdad es que ese fue un gran paso, si no, muchas más serían las empresas que hubiéramos visto en situación muy, muy grave. Después, hemos tenido muchísimo diálogo con el gobierno de la provincia, con el sindicato, tanto que por primera vez se logró un acuerdo, digamos, para poder trabajar con las pymes. Hemos recibido algunas moratorias. Se han gestionado, sí, financiamientos en el Banco de la Provincia, pero me parece que lo que está faltando son esto que vos planteás, ¿no? Digamos, la verdad es que las empresas están para trabajar y sobre todo los trabajadores van a volver a la actividad cuando haya trabajo. En este punto te diría que es donde más urgencia hay y donde todavía no hay una solución, que como vos bien decís, entendemos que desde la macro no hay tampoco una reactivación de la demanda, y más a medida que la cuarentena se va estirando. Consideramos que las exportaciones fueron una solución, pero que definitivamente no están en el marco de un plan de inversión, sino de una necesidad de haberlo hecho. Y me parece que después, en el mediano plazo hay como buenas noticias. Ahora, la gravedad de las pymes es en los próximos 60-90 días, y siempre decimos los próximos 60-90 días porque esperamos que a los 60-90 días se resuelva y esto se va estirando. Bueno, pero me la dejaste explicando. ¿Cuál es en el mediano plazo la buena noticia? Yo creo que, a ver, la disposición del plan gas es algo que se está esperando para volver a reactivar. El reinicio de los vuelos podría implicar casi el 20% de la demanda de hidrocarburos a nivel nacional. Me parece también que a medida que van pasando, digamos, esto que vos decías, o sea, el sobrestock, el pico del sobrestock de hidrocarburos disponibles fue hace un tiempo, con lo cual se empieza a necesitar mayor producción y algunos equipos ya han subido y hay noticias de que van a subir. Definitivamente estamos muy lejos de los niveles de actividad previos. La apertura o el anuncio de la apertura de una oficina de la Secretaría de Energía en la provincia, la vicepresidencia de Liuliano, más allá de todas las demoras y las discusiones que hay con YPF, son buenas noticias para la provincia, y me parece que también YPF últimamente ha estado declarando que lo que busca es un aumento del 30% de productividad y ya no un 30% de la reducción de los costos, lo cual plantea un espacio de negociación muy distinto. Sí, estaba el eslogan menos por más, pero me lo cambiaste, porque en realidad toda la industria se está achicando a pasos agigantados y baja sus costos, no solo Estados Unidos, sino
el resto de los países están bajando obviamente sus costos y Argentina no los ha bajado. O sea, Argentina mantiene los mismos costos que tenía antes con una demanda interna que está por debajo de los 300.000 barriles. Entonces, vos hablabas de la exportación, que está perfecto, pero son exportaciones spot que, puesto nuevamente la demanda local en materia de ¿cómo se llama?, de cubrir la producción primero a nivel local y luego poder exportar, también genera un retraso en las inversiones o en las operadoras que quieran invertir para exportar únicamente. Sin duda, Raúl, coincido en esto. A lo que me refería es que nuestras primeras conversaciones con YPF fue, vamos a pedir la reducción del 30% del valor en el contrato. Y nosotros lo que planteamos en ese momento es, nadie trabaja a un 30% de rentabilidad, con lo cual me estás pidiendo que trabaje a pérdida. Y nuestro planteo fue, si me estás, no puedo reducirte el 30%, lo que sí podemos hacer es buscar conjuntamente una mejora del 30% de productividad. Entonces, en la macro yo coincido con vos de que los costos no están bajando, pero a la hora de sentarse en la mesa de negociación no es lo mismo que alguien te pida que bajes el 30% del precio que empecemos a discutir cómo hacer para que por el mismo valor a YPF le generes mayor producción. Bien, sí, es verdad. El tema es, quizás fue un problema de cómo se planteó el escenario ahí. No quiero salir en defensa de YPF, por favor, que no se entienda esto. Simplemente que quizás es un problema de cómo se plantea ese 30%. Entiendo que YPF sí avanzó bastante, por lo menos con las pymes, y empezó a regularizar no solo sus pagos, sino también sus próximos contratos o futuros contratos. Sí, correcto. De vuelta, eso es como una noticia en el mediano plazo, ¿no? Porque está regularizando todos los contratos, pero todavía los equipos no están trabajando. Entonces, de vuelta, me parece que son momentos de diálogo, me parece que son momentos muy sensibles en la industria, porque las discusiones que se darán para mejorar la competitividad, para bajar los costos, para aumentar la productividad, son difíciles y en general rompen algunos statu quo, ¿no? Se deberán buscar que las pymes, y en eso también hemos estado trabajando, o sea, adopten nueva tecnología, mejoren sus sistemas de gestión, sus sistemas de calidad, para que, en cada uno pueda aportar a la mejora de la competitividad internacional, que además ofrece en el mediano plazo por lo menos unos precios que no son los previos al COVID, y la noticia del acuerdo entre China y Estados Unidos de ayer marca un poco esta tendencia que se venía viendo. Sí, a ver, hoy hay que plantear el escenario de que vos no vamos a tener un barril como teníamos antes en los 60 o 90, sino se va a trabajar en un barril de los 45 o 50 como mucho, y los costos van a tener que estar orientados a eso para que sea rentable y competitivo a nivel internacional. Sí, definitivamente. Este es el panorama que se viene. Entiendo que el corto plazo para la pequeña y mediana empresa es no puedo facturar hace más de 90 días, como decía Jorgelina hace un ratito, no puedo facturar, hace 90 días que no facturo, estoy totalmente en la quiebra, tengo un pasivo laboral importante que tengo que hacer cargo, que me tengo que hacer frente, y en realidad nadie me tira una soga. En esta realidad y en este contexto, es el tema de, bueno, cómo está trabajando la CEIPA con el resto de los organismos, no solo nacionales y provinciales, sino también si hay diálogo con las cámaras empresarias a nivel nacional, tanto sea la CEP como la CEOP. Sí, hay diálogo, hemos mantenido en las últimas 3 semanas reuniones, te diría, con 6 operadoras, pero no olvidarme una, viendo cuál es la previsibilidad de los trabajos, mejorando, digamos, la posibilidad de acceso a la calificación de proveedores de las empresas, principalmente viendo que se las invite a participar, y a quienes aún no están calificados, que inicien ese proceso, y por otro lado, digamos, que ante la respuesta de un no,
podamos trabajar conjuntamente. En eso se mantuvo, digamos, se ha lanzado el programa, el PRODEPRO y demás, para ver cómo podemos avanzar en la mejora de las pymes. Te decía, digamos, me parece que las noticias ahí es de una recuperación de la actividad muy, muy lenta, y ahí a tu diagnóstico que veníamos compartiendo, yo le agregaría que hay empresas que se endeudaron para poder, digamos, transitar una cuarentena que iba a durar 15, 30, 45 días y que de repente está durando más de 120, con lo cual, digo, a los costos que ya tenían, al freno de la actividad, hay que agregarle que ahora, en un par de meses, hay que empezar a pagar cuotas de créditos que, digamos, que hay que empezar a pagar sin estar trabajando. Ahí también tendremos una negociación más, y definitivamente preocupa la búsqueda, digamos, y la demanda de aumentos salariales, que sin duda complica aún más a las pymes, y en ese sentido también estamos en diálogo con los sindicatos. En eso te iba a decir, o sea, por un lado todos están tratando de ajustarse y por otro lado se está pidiendo un aumento que, digamos, es un aumento atrasado de la paritaria anterior que se debe cumplir, pero obviamente en este contexto es como que queda un poco desarticulado, fuera de contexto, dicho. Ahí, digamos, dos cosas, Raúl. Una, esto que vos decís, digamos, va a ser muy difícil afrontar aumentos cuando casi te diría que hay cada vez, digo, más empresas que se les complica cumplir con los compromisos ya existentes, y además que en general, ante aumentos de sueldo, las pymes reciben, digamos, como el acuerdo se firma con la CEP y la COP, reciben después, por una cláusula que existe en los contratos, la readecuación de los precios de los contratos para poder afrontar esos salarios. El tema es que esta readecuación de los valores de los contratos históricamente se demora unos 60, 90 días, y no estamos en una situación para que, en caso de que haya un aumento, aún para las empresas que están trabajando, estos 60, 90 días se demoren. Claro, eso es medio. Jorgelina, vos querías hacer una pregunta. Sí, les sumo algunas declaraciones de Alejandro Monteiro, el ministro de Energía de Neuquén, que participó de una charla en la jornada de ayer y que se suma digamos, a este escenario que ustedes decían, ¿no? Alguna de las frases que dejó: el escenario post pandemia va a ser un mercado más competitivo, por lo que se requiere que todos los actores de la industria vamos a tener que comprometernos para hacer mejor las cosas, lograr que los capitales con las inversiones lleguen. Ahí nuevamente se pone el énfasis en un mercado más competitivo, y en donde las pymes, es como vos bien decías, Gonzalo, en una situación en la que muchos ya se endeudaron, que todavía no se salió de una situación de ahogo financiero. ¿Cómo se hace para seguir siendo competitivo? A eso va mi consulta. Mirá, a ver, digo, en la misma línea hemos mantenido algunas reuniones con entidades bancarias, adelantando un problema que como mencionaba, se viene, que es el cumplimiento de las cuotas de los créditos que se tomaron, pensando en una crisis mucho menor. Digamos, esta es una crisis nacional que se estiró, de demanda, de cuarentena, de restricciones, y además una crisis global que por suerte, digamos, ya está recuperado, por lo menos en términos de precios, a un valor de 45. Me parece, digamos, sin dudas, y por los anuncios que se han hecho, se continuarán con algunos programas de apoyo a pymes directo, con programas de adopción de tecnología y demás. Y te iba a decir, nosotros una de las cosas que hemos planteado, tanto en YPF como en algunas otras operadoras, es intentar reducir todas las burocracias que hacen que se demoren los pagos, las certificaciones y demás, que ahí también hay competitividad, ¿no? Porque hoy el dinero cuesta encontrarlo, y reducir los plazos de la cadena de pagos es parte de esa competitividad. Me parece que se vienen tiempos donde
el diálogo, donde en la medida en la que se pueda habrá que reducir si hay intermediarios existentes en algunas contrataciones, donde nos parece que la flexibilidad de la pyme, digamos, este diálogo que hay directo muchas veces con el dueño, con la máxima autoridad de la empresa, para ajustar algunos desvíos en los trabajos y demás, me parece que eso es una ventaja que tienen las pymes, que no tienen las grandes corporaciones, y me parece que hay que poner en valor toda esta competitividad, digamos, de estar en el territorio, con las futuras restricciones de movilidad que va a haber. Me parece que ahí es donde con diálogo y obviamente, ¿no?, cada uno tendrá que aportar y mejorar lo suficiente, porque la verdad es que si hay algo que no podemos hacer es aumentar los costos de vaca muerta, porque eso va a reducir las inversiones internacionales. Y la verdad que hoy, si hay algo que tenemos que buscar entre todos los actores, es que cada vez más inversiones vuelvan a la Argentina y obviamente a la provincia. Te hago la última, Gonzalo, por mi parte. Hablas de competitividad y de bajar los costos. ¿En algún momento algún funcionario de gobierno o algún legislador, porque sé que estuvieron también en la legisladora, planteó el escenario de bajar carga impositiva? A ver, sí, vamos a ponerlo. Te puse incómodo. No, bueno. Para hacer, a ver, sí hay, no reducir la carga, sí tratar de adaptarla a los niveles de actividad, lo cual sería muy importante. A ver, ¿cómo sería eso? Porque no... A ver, digamos, primero, o sea, y esto lo hemos planteado a nivel nacional, estimar los anticipos de ganancias sobre las ganancias 2019 y tener que abonarlos pensando que, digamos, para ser más claro, digo, para contarle a todo el mundo, ¿no? O sea, los anticipos de ganancias uno los paga sobre las ganancias anteriores, adelantando el impuesto a las ganancias de 2020. Correcto. Eso, la verdad es que no tiene, digamos, mucho ni pies ni cabeza hoy. Sí, generar las moratorias que se crean, digamos, necesarias, pero reducción impositiva, hemos estado en conversaciones con algunos municipios por los temas de licencia comercial, que también se estaban calculando sobre previsiones del año anterior. Más que eso te diría que no. Bien. A ver, porque en realidad lo que estoy planteando con la pregunta, Gonzalo, es sencillo. Estoy ajustando sobre el eslabón más débil de la cadena. O sea, tengo que recaudar por un concepto de gasto público que no vamos a discutir ahora, pero en realidad estoy bajando el costo para que me vengan inversiones, pero en realidad buscando que las pymes se achiquen, nada más. Hay alguien que no está pensando en reducir, no parece. Exactamente, sí. Este es el tema. Reducimos entonces, todos, menos los que tienen que reducir. Pero bueno, no es un tema de debate de ahora, simplemente lo quería plantear porque hablábamos de costo y me parecía poco ético no plantearlo. Te lo voy a decir, nosotros desde la consultora, que digamos en la cual soy socio, hicimos un relevamiento en la industria y el 70%, el 74% de los empresarios pymes de la región, tanto Río Negro como Neuquén, considera que es necesaria una reforma tributaria que en parte reduzca la presión, pero que además de vuelta ajuste y transparente la carga impositiva sobre los niveles de ganancia, digamos, principalmente, no sobre lo que yo facturo, pensando que distintas empresas tienen distintos niveles de rentabilidad, y segundo, que reducir la carga impositiva podría generar mayor volumen de inversiones, mayor nivel de actividad y hasta, por una cuestión de elasticidad, aumentar la recaudación. Exacto. Pero bueno, te lo tenía que preguntar porque estábamos hablando y recaía todo sobre un factor nada más y me parecía poco ético no plantearlo, que también del otro lado, que no dicen nada, haya también una señal por lo menos de ajuste. Sí, a ver, digamos, del ATP nosotros hemos recibido moratorias. A mí, y para cerrar también este tema, me parece fundamental conservar las pymes de la provincia como unidades económicas, porque no es solo la destrucción de los puestos de trabajo que dan,
sino también de lo que implica formar una empresa, los sistemas, digamos, el sistema, la experiencia, el conocimiento del territorio. Hay un montón de cosas que hay de valor cuando una empresa se destruye, más allá de los puestos de trabajo que se generan. Y me parece que eso todos tenemos que comprenderlo, porque no se da solo en la industria de hidrocarburos. Digo, esto pasa en turismo, en comercio, en gastronomía, donde sea. Sí, correcto. Pero bueno, una sola, me voy porque, o sea, me toca a mí, Raúl, me toca a mí. Está bien, está bien. Vos hablabas del 25%, que mira, como estoy en el estudio, me hago el malo. Sí, sí, tomaste el control. Vos hablabas del 25% que quedó afuera y otro 25% que se está ayornando, ¿sí? O está reciclándose, buscando nuevos horizontes. Eso en términos empresarios. ¿Cuál es el impacto en mano de obra que podría quedar afuera o que estaría quedando afuera en este 50% de la masa total de pequeñas pymes? Ya, esa es una buena pregunta. La verdad no tengo un dato exacto. Lo que sí te puedo decir es que dentro de las pymes las podemos dividir en 4, ¿no? O sea, las microempresas, las pequeñas, las medianas 1, digamos, y dos tipos de empresas medianas. Sin duda, las medianas empresas tienen una espalda financiera para por lo menos sostenerse con todas las negociaciones que esto implica de reducciones de salario, de algo de reducción de personal. Pero en general son pocas las empresas medianas que yo te diría que van a cerrar. Okay. En las micro, la verdad es que esto es bastante fuerte. Son empresas que en general son empresas más familiares, donde trabajan, digamos, donde una familia arma y los que trabajan son, digamos, amigos y conocidos. Bueno, estas empresas están cerradas. Sí, hablamos de 10 personas por empresa mínimamente. Claro, digo, sí. Este tamaño de empresas sí. Y en las empresas pequeñas, las que están en el medio, te diría que en general lo que hubo es acuerdos de desvinculación voluntarios, porque además, que es lo otro que nosotros decimos, las empresas de la provincia son empresas que tienen 20 años trabajando, con lo cual, digo, digamos, el socio, el gerente de la empresa lo conoce, los hijos van al colegio juntos, con lo cual hay mucha transparencia en la situación de la empresa. Y esto hace que el trabajador también entienda de que si no hay actividad, si no hay facturación, no se puede cumplir al 100% con los compromisos. Ahí te diría que lo que hay es una reducción de personal en las empresas. Parece que nosotros, digo, y para ponerte un número, también para no esquivarle, yo creo que entre el 10 y el 15% de las empresas van a estar muy complicadas, si no es que van a cerrar a lo largo de esta transición. Y esto implica una concentración hacia el futuro, ¿no? Que tampoco es bueno. Exacto. Jorgelina. No, bueno, yo quería cerrar la charla con Gonzalo consultándole, porque no podemos dejarlo pasar. Está asumiendo Darío Martínez la Secretaría de Energía de Nación y quisiera saber, en tanto consultor o en tanto relaciones institucionales de la Cámara CEIPA, ¿cuáles son las expectativas que tienen con este cambio de rumbo, con esta designación de un político neuquino en esta cartera nacional? Ya, nosotros coincidimos con que Lanciani no había tenido el protagonismo que la situación exige para un secretario de Energía, con lo cual, en primer lugar, felicitamos la renovación. Y más aún cuando quien está asumiendo es alguien de la provincia con quien habíamos tenido muchísimo diálogo, con quien habíamos gestionado conjuntamente, o sea, o le habíamos solicitado nosotros la inclusión de las empresas petroleras en el programa de apoyo a las empresas, en el ATP. Estamos, digamos, muy contentos con que la Secretaría vaya a tener una oficina, lo mismo que explicitamos cuando fue la designación de Luliano acá en Neuquén por YPF. Sí. Confiamos y sabemos del diálogo que tiene con las autoridades del gobierno nacional y principalmente con el cambio de cartera de Culfas a Guzmán, quien después de la renegociación de deuda creemos que tiene la virome que corresponde tener,
porque si hay algo que va a impactar en la macroeconomía y que para la recuperación de Argentina es necesario, son las divisas, y esta es una industria que, si logramos cubrir el mercado interno, nos va a ahorrar de tirar dólares para tratar de importar gas y petróleo, y que además, si logramos, como decíamos antes, que estas exportaciones spot se transformen en un plan de exportación, en la incorporación de divisas. Con lo cual, creemos que este paso de cartera de producción a economía va a ser fundamental también para que el mismo Darío Martínez tenga mayor apoyo y mayor agilidad en las decisiones. Sí, más opciones también. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, como siempre, por querer charlar con nosotros, así que agradecemos este contacto. Saludos a quienes integran la Cámara CEIPA y también a la consultora que integrás para poder también seguir charlando en otro momento, si te parece, y ojalá que la próxima vez que charlamos tengamos mejores noticias. ¿Qué te parece? Ojalá, como siempre, gracias Raúl, gracias Jorge por estar atentos a las pymes de la provincia. Creemos que cada vez más es un actor que hay que tener en cuenta. Cuando quieran, y sí, sin duda, ojalá tengamos mejores noticias en breve. Les mando un saludo y buenas noches a todos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gonzalo Echegaray charlaba con nosotros, responsable de Relaciones Institucionales de la Cámara CEIPA y también de Echegaray Asociados, Echegaray Fernández y Asociados.